winter, spring, summer, or fall. All you got to do is call, and I will be there, yes, I'll be there. You got a friend, Tonamiela. Now ain't it great to know you've got a friend? When people... Este es el secretario de Estado, el canciller de los Estados Unidos en París, donde este viernes, hace unas cuantas horas, fue a visitar al presidente de ese país, de cierta manera, al presidente de Francia, de cierta manera para disculparse por no haber participado él o el presidente Obama en la gran marcha en contra de los ataques terroristas a París. Y fíjense, lleva el secretario de Estado al señor James Taylor, en bastante estado pues, de vejez, para cantar esa canción tan conocida que se llama You've Got a Friend, o Tú tienes un amigo. ¿Será que los Estados Unidos están tratando de enviarle un mensaje a los franceses de que aunque estuvieron ausentes, seguimos siendo amigos? Buenas noches y bienvenidos. Y eso creo que es muy bueno. Cada uno pondrá sus condiciones y yo creo que esa inyección para nosotros va a ser algo muy bueno. Porque va a beneficiarnos en muchas cosas. La economía, las aperturas, mejorar, sobre todo el pueblo. Y yo pienso que sería bueno, pero eso lo deciden ellos en las negociaciones. Bueno, buenas noches nuevamente y tengo conmigo al ex secretario del Comercio, el señor Carlos Gutiérrez, que es un gusto tenerlo en el programa. Y sin duda que es no solamente uno de los burócratas que ha llegado a los niveles más altos dentro de una administración republicana, sino también uno de los hombres de los empresarios hispanos más exitosos, porque estuvo al frente de la presidente ejecutivo de la Kellogg's, que es una de las mayores corporaciones estadounidenses, y también fue por 6 años el secretario del Comercio bajo el presidente Bush. Y aparte de eso, estuvo en una posición ejecutiva en el banco Citicorp. Así que nuestro orgullo, sin duda, uno de ellos. Y estamos hablando con el secretario en un momento específico, cuando el comercio es lo que en realidad Cuba quiere. Y le voy a explicar por qué. Ahí está la placa del periódico El Granma, que anuncia hoy que desde hoy entran en vigor nuevas medidas de Estados Unidos respecto a Cuba. No es que le dieron una posición muy prominente, porque donde más le dan énfasis los editores del Granma es a lo que no se ha logrado. Lo que no se ha logrado dentro de ese embargo que todavía permanece. Y fíjese, secretario, le voy a poner en placa y usted entonces me va a comentar qué es lo que significa esto. Prohibición total de viajar a Cuba, todavía no se puede, no viajes de norteamericanos por la vía marítima, significa que los yates no pueden llegar, restricciones a exportaciones de Estados Unidos a Cuba y prohibidas las exportaciones de Cuba a Estados Unidos, aunque sea ron y tabaco. Entonces, ¿usted cree que el comercio, el comercio va a ser la gran llave? Bueno, no con este acuerdo, ¿eh? Okay. Este acuerdo en términos de lo que es el embargo y lo que es la relación es bastante chiquito, complejo pero chiquito. Yo tengo entendido de gente de la administración que desde el 17 de diciembre no se escucha nada de Cuba. ¿No se escucha nada de Cuba en dónde? En cuanto a sus reglamentos, lo que acordaron, Telecom, el turismo, no han dicho nada, no han hecho nada. Los cubanos. ¿No le han respondido los cubanos? Y, como dices, están hablando de lo que no lograron. Esto es la historia que se repite. Cada vez que se acerca un presidente americano, buscan la manera de que eso explote, de tumbar el arreglo. Y vamos a ver si no pasa otra vez aquí. Pero bueno, ya el presidente Obama ha dicho que él espera que los cubanos hagan algo similar a lo que pasó con el presidente Clinton. Que usted sabe que el presidente Clinton no quiere firmar la Helms-Burton, pero se ve obligado por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Y esa pregunta se la hicieron al presidente Obama. Y el presidente dijo que sí, que él estaba esperando algo parecido. Sí, o que bueno, que eso fue un caso aislado, que no tuvo nada que ver con el Helms-Burton, pero siempre hay algo. Siempre hay algo. Al presidente Carter, tú quieres prisioneros políticos, te voy a mandar 200,000.
O sea, ese tipo de cosas, y ahora están hablando de si van a levantar el embargo, nos deben, porque nos ha costado 50.000 millones de dólares el embargo. Y más. La cosa es si realmente quieren hacer algo. Ya sacaron los reglamentos aquí, ahora le toca a Cuba, ahora a ver qué quieren, si realmente quieren algo. ¿Qué es lo que usted, por ejemplo, usted le complaciera en ver? Vamos a hablar solamente de la parte económica, desde el punto de vista de economía. Que usted diga, mire, desde el punto de vista de comercio, me parece que es un buen paso. Por ejemplo, dígame un ejemplo. Bueno, que campesinos puedan vender lo que ellos producen. Okay. Que alguien pueda abrir una empresa libre, una empresa privada y que pueda hacer dinero y que pueda manejar el mercado, que tengan libertad económica. Pero supuestamente ya los famosos cuentapropistas pueden hacer Sí, eso. Tú pero puedes poner un restaurante. Pero ¿dónde consiguen la materia prima? Si ganan demasiado se los quitan. ¿Cuántos impuestos tienen que pagar? O sea, es algo que no se permite ganar dinero. Si, por ejemplo, los norteamericanos pueden viajar y pueden inundar la isla, que es lo que quisiera el gobierno de Cuba, que vayan de luna de miel o que vayan a retirarse, eso no está, eso todavía es una prohibición, porque lo único que se permite son las 12 categorías que se han ampliado. Es como que el papeleo se le hace más fácil a los que están dentro de esa categoría, pero no puedes ir de luna de miel a Varadero. Individual no pueden ir. Ok, y entonces, ¿qué pasaría si eso es así? Yo veo eso muy difícil, porque eso ya es embargo, eso ya entra a la ley. Bien. O sea que por lo pronto lo veo muy difícil. Mira, ya se dieron cuenta en la administración de Obama que los 53, hay algunos que ya salieron antes del 17, otros que ya metieron preso otra vez, o sea, ya están empezando a preguntar, o sea que los problemas ya están empezando. Okay, usted, por lo que veo, usted no piensa que puede salir algo positivo de la iniciativa del presidente Obama. Yo creo que Cuba tiene que demostrar algo, que ellos están dispuestos al cambio. Y hasta ahora, el único que ha demostrado es Estados Unidos. Déjeme solamente mostrarle otra placa donde Estados Unidos está tratando de influenciar mediante telecomunicaciones. Bancos cubanos todavía no van a poder operar en Cuba, aunque sí van a poder utilizar la American Express. Me va a explicar qué significa eso. Sí. Restricciones para la transportación marítima. Todavía los yates no pueden ir a la Marina Hemingway y Cuba no puede usar dólares en las transacciones internacionales. Esto es el embargo. Ahora, las medidas que se aplican el día de hoy. Entonces, como si Cuba no puede usar el dólar en transacciones internacionales, pues puede ir y usar la American Express y gastar en dólares. Sí, van a ver, por ejemplo, van a ver personas en bancos cubanos, en donde, y cuando entra una tarjeta de crédito, hay una cuenta ahí donde se puede pagar al establecimiento lo que le prestaron al consumidor. Okay. Pero vamos a empezar con que no hay maquinitas para la tarjeta de crédito. Ahora, eso es con el gobierno, con empresas de gobierno, pero no con empresas privadas, no en un paladar no puedes usar la tarjeta de crédito. No se puede en un paladar. No. O para alquilar un auto. No, sí, bueno, si es de gobierno, sí. Si es a través de Gaesa, por ejemplo. Es que todo es a través de Gaesa, excepto los cuentapropistas, ¿no? Correcto. Entonces, si es a través de Gaesa, no se van a poder utilizar la American Correcto. Express. O sea que son cambios que realmente parecen chiquitos, complejos, pero muy chiquitos. Ok, dígame entonces ese Congreso Federal que ahora está dominado por su partido, los republicanos, donde hay dos facciones. La Cámara de Comercio, que la Cámara de Comercio considera que vender arroz, soya, harina, maíz es bueno. Sí. Y en la otra parte que es más ideológica, o que tiene más principios morales o ideológicos, que dice no, esa no es la manera. ¿Cuál de las dos facciones usted cree que va a ganar? Los republicanos son los empresarios. Sí. Y quieren ser empresarios en Cuba, sobre todo, estaba diciendo Donahue, ¿no? Que es el presidente de la Cámara de Comercio, que hay que ir a vender carros, ¿no? Ese es un tema muy interesante, una muy buena pregunta. Porque por un lado, los republicanos somos el partido de la empresa libre. La empresa libre, muchos negocios quieren abrir Cuba, pero otros republicanos no, por aspectos de ideología, de derechos humanos, etcétera. Va a ser muy interesante. Y eso se va a dar a conocer en la campaña presidencial.
Pero bueno, antes de la campaña, en estos próximos 2 años, correcto. Cuando usted habla con los diferentes senadores y representantes republicanos, ¿qué le dicen? Vienen a preguntarle a usted referencia. Hoy en día no existen los votos para quitar el embargo. O sea, el embargo se va a quedar, el embargo no se va a tocar, y entonces esta parte chiquita, ya estamos envueltos en esto. Pero esa parte chiquita, por ejemplo, estuve conversando con uno de las organizaciones agrícolas que quiere convertir a Cuba en el primer mercado de arroz de los Estados Unidos, y otro que quiere convertir a Cuba en el mayor comprador de soya. Entonces, ¿cuánto poder tienen esa gente en la clase política? Van a hacer todo el intento que puedan. Ya lo están haciendo. Yo no creo que puedan. Yo no creo que lo puedan hacer. Lo increíble es que hay gente que piensa que, bueno, en la semana que entra a ver McDonald's en La Habana, Hilton va a entrar a La Habana. Esto no es una panacea, esto va a tardar muchísimo. ¿Por qué usted cree eso? Porque no ha cambiado absolutamente nada. O sea, todavía no. Lo que ha cambiado es que salieron los 3 espías, que parece que han salido algunos, los 53, vamos a decir que ya salieron. Es lo único. Pero dentro del Congreso Federal, nuevamente republicano, ellos saben que no ha cambiado nada, pero aún así está el congresista Rush, que presentó un proyecto de ley para levantar el embargo. Lo presentó el lunes. Sí. Demócrata por Illinois. Y está Flake también, que es republicano, pero yo no creo, hay demócratas y republicanos que están en contra de levantar el embargo, si no ven un cambio en Cuba. Entonces, lo que usted me dice es que Cuba tiene que ahora mover ficha después de las medidas del presidente Obama, para que entonces se puedan entusiasmar estos congresistas. Cuba tiene que demostrar que esto es en un interés mutuo, como fue con China. Las dos partes querían hacer algo. Yo no estoy convencido que Cuba quiera acercarse a Estados Unidos porque temen perder el control. Entonces usted piensa que en realidad no está bien recibida las medidas de Obama por parte de la nomenclatura, de los que mandan en La Habana. Yo creo que ellos tienen que demostrar que realmente han negociado con seriedad, y todavía no lo han hecho. Muy bien, vamos entonces a hacer una pausa, y cuando regresemos vamos a hablar de inmigración. Bien. Usted deja su posición en uno de los ejecutivos de Citicorp para venir a formar una coalición, un grupo, para influenciar a su partido y darle a entender que inmigración es buena, que la reforma es necesaria. ¿No es así? Entonces quiero que me diga, ese es otro partido que desgraciadamente el presidente Bush no logró convencer para pasar la reforma migratoria. Y Obama tampoco puso capital político para hacerlo. Esa es la realidad. Correcto. Vamos entonces a hablar con el ex secretario del Comercio, el señor Gutiérrez, que está con nosotros en un programa de lujo, dándonos su visión del Partido Republicano ahora sobre inmigración. Ya regreso. La Guardia Costera está preocupada por el incremento de la actividad migratoria desde Cuba vía marítima. Hemos escuchado rumores en la isla de un cambio en la política migratoria estadounidense con respecto a la ley de pies secos, pies mojados y la ley de ajuste cubano. Pero no ha habido cambios en la política migratoria vigente y la Guardia Costera continuará respetando la ley de Estados Unidos y las regulaciones para cuando alguien trate de entrar ilegalmente a Estados Unidos. Bueno, secretario, este es el anuncio que hace la Guardia Costera norteamericana, pero sabemos que hay rumores en Cuba que piensan que van a levantar la ley de ajuste cubano del 66, que van a levantar la ley pie secos, pie mojado del 96, y por eso temen que pueda haber una avalancha de balseros. No es cierto. Y lo he escuchado del Departamento de Estado, de la Casa Blanca, que son rumores y que no hay ningún plan para cambiar la ley de ajuste. Que se sepa en Cuba y aquí son rumores falsos. ¿Usted no cree que la administración del presidente Obama llegue a eso? No creo. Porque sabemos que ahora vienen un anuncio de nuevas medidas próximamente en enero, otras iniciativas por parte de la Casa Blanca, más allá de las del 17 de diciembre. Correcto. Y que esta podría ser una de ellas, pero usted me dice que no creo. Entonces, fíjese lo que dice el capitán de 4, que es uno de los altos funcionarios, de los altos burócratas dentro de la Guardia Costera, que lo que hay es que
hacer que la gestión diplomática se entienda más, un plan de comunicación entre Cuba y los Estados Unidos y robustecer la seguridad en la frontera. Pero bueno, sabemos que eso ya lo han hecho. Vamos entonces nuevamente a lo que le decía en el primer segmento. Vamos a hablar ahora de la reforma migratoria. El principio de esta semana, los republicanos, que son los dueños ahora del Congreso, tanto en la Cámara como en el Senado, votaron en contra de la acción o de las medidas firmadas por el presidente en noviembre a favor de la reforma migratoria. Y la pregunta es, ¿qué es lo que no entienden los republicanos cuando se trata de que hay que reformar el sistema de alguna manera? Mira, hay dos cosas que no entienden. Una es que el problema de inmigración no se va a arreglar hasta que no se cambie la ley. El problema no es que la barda no es demasiado alta, es que la ley no funciona. Dos aspectos de que usted considera que la ley no funciona. Bueno, por ejemplo, agricultura. Pueden entrar 110,000 campesinos. La economía necesita 1 millón. Okay. ¿Dónde se consiguen los demás? Y entonces, aquí adentro, cuando son ilegales. O sea, tienes que contratar a alguien que no tiene documentos o cierras el negocio. Y eso es lo que no entienden. Pero y entonces lo que yo no entiendo es si esos mismos dueños de los campos donde trabajan los inmigrantes ilegales son la gran mayoría de ellos miembros del Partido Republicano. No han podido convencer a gente de la Cámara, del Senado, sobre todo de la Cámara, que esto es bueno para la economía, para el país. A sus propios políticos. Propia gente. Y mientras que ellos son los que le dan dinero para las campañas. Sí, entonces lo que no me entiendo preocupa, entonces. Entonces, ¿esto es anti-inmigrante o es pro-constitución? Porque lo que hicieron ayer fue, esto fue un voto pro-constitucionalidad, porque el presidente no siguió la Constitución. Sí, metió un plumazo. No fue un voto anti-inmigrante. Pero eso no se entiende así, secretario. Entonces lo que tienen que hacer es, entonces saquen una ley. Pero eso mismo entonces es lo que le decía el presidente Obama, que el Congreso Federal republicano saque una ley para que entonces él la pueda firmar y todo el mundo está contento. ¿Por qué no lo hace? Esto, porque hay personas, desafortunadamente, es una minoría, pero hay republicanos que le tienen miedo, que tienen miedo a quién, que le tienen miedo a gente que no son como ellos. Okay. Ese es el problema y eso ha sucedido en este país durante 200 años y ahora lo estamos viviendo nosotros los latinos. Pero fíjense, ahí está en pantalla, Obama le dio la oportunidad a los padres de los hijos que nacieron aquí que se quedaran. Y a aquellos que entraron antes de los 16 años, que son los llamados Dreamers. El mensaje que envía esta votación del principio de esta semana es que están en contra de estos muchachos. Sí, y lo que debió hacer Obama es el primer año, como lo prometió, es hacer una reforma en proyecto de ley, no una acción ejecutiva. Ya. Porque ahora los que están sufriendo son los inmigrantes, porque no saben si en 1 año se quita, en 2 años se quita, porque con un plumazo se acabó DACA y todo lo demás. Usted deja su posición en el Citicorp para concentrarse en esta función de una acción ejecutiva que se llama en particular un grupo para ilustrar, para enseñarle al Partido Republicano estos temas migratorios. Cuando usted va y da sus charlas y se encuentra con los que no nos conocen, ¿qué le dicen? Lo increíble es que cada vez que hablo con gente, vienen y dicen, oye, tienes razón, yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, los republicanos empresarios están de acuerdo, pero no son personas que tienen su trabajo, tienen su vida, no están dedicados a la política 100% del tiempo. Los que sí están dedicados son los de la extrema derecha o la extrema izquierda. El Tea Party. Sí, lo dicen Tea Party. Ok, dígame, ¿a qué le tienen miedo? ¿A qué le tienen miedo? ¿A que haya 11, 20 millones de gente que luce como yo y como usted, que ahora tengan el pasaporte azul? Yo creo que y que la raza la diluyan o la empañen. Yo creo ¿Hay que racismo en el fondo? Siempre ha habido un temor a la inmigración. Y yo no estoy hablando del partido, estoy hablando de 20 personas en el partido que gritan mucho y Amnesty, y cada vez que gritan salen en el periódico. Sí, siempre ha habido personas que
le tienen miedo a extranjeros. Pero ¿por qué en el 86 con Reagan, esa palabra amnistía, Reagan le pudo dar a 3 millones de inmigrantes indocumentados el quédate aquí, agarra los papeles y se acabó? ¿Por qué lo pudo hacer en aquel momento y ahora no se puede hacer? Yo creo que era otro partido. Reagan, era otro partido, ok. Yo creo que, bueno, otro partido. Yo creo que han entrado personas de una extrema derecha que no teníamos en ese entonces. ¿Y controlan el partido hoy esa gente? Gritan mucho. Yo no diría ¿Y que al controlan, gritar? pero al gritar y se meten en la parte de las primarias para ver quién va a ser el candidato, ellos son los que están metidos. Los moderados, gente moderada, pues no están metidos en la política todo el día. Pero, secretario, entonces eso significa que esta misma situación se va a trasladar a las elecciones del 16, cuando usted tiene un Bush que está a favor de la inmigración. A mí lo que me preocupa, dígame, es que otra vez, la derecha controla la nominación. Sí. Pero para ganar la elección hay que estar en el centro. Y es lo que le pasó a Romney, con su autodeportación, y después quiso irse al centro y decir, no, yo quería y quiero una reforma. La gente no le creyó nada. Ese es el problema del partido. Y los notables del partido, los ilustres, los pensantes, los que controlan el partido, no lo saben. Bueno, es que los que están metidos y los que se dedican a eso son los que están, tienen un compromiso muy fuerte con la extrema del partido. Es igual con los demócratas. Ok, pero esa extrema del partido también responde a un grupo de votantes. Entonces vuelvo a quién es esa base. Entonces podemos determinar que hay mucha gente en esta nación, gran nación, que todas queremos, que no nos ven porque no nos conocen. Es ignorancia. El americano es bueno de corazón, ¿no es así? Lo que pasa es que hay desconocimiento. Sí, lo que le hicieron a los chinos, oye, eso fue algo increíble. A los japoneses, irlandeses, italianos, alemanes. Ahora nos toca a nosotros los latinos. Y hay que salir de esto, este es nuestro momento. ¿Qué es lo que usted cree que pueda ocurrir en estos 2 años? Vamos a ver. En estos 2 años yo creo que va a ser muy poco. Posiblemente algo para seguridad fronteriza, algo para ingenieros, pero una reforma legítima creo que va a tener que ser en el 16 o el 17 con un presidente nuevo, y ojalá que sea un presidente republicano. Pero es que lo que pasa es que un presidente republicano no tiene la probabilidad de llegar si no tiene el voto hispano, y lo demostró Obama. Si los hispanos saben que los republicanos no los quieren. El líder adecuado lo puede hacer. El presidente Bush logró 44, McCain 33, y con autodeportación logramos 27. Sí. Entonces, llegar a 44 otra vez. Yo creo que un buen líder del partido puede lograr eso. ¿Y quién podría ser, de todos los candidatos que hasta ahora se están hablando, podría lograrlo? Bueno, hay pocos que han anunciado, pero un muy buen ejemplo es Jeb Bush. ¿Y usted lo apoya, Jeb? Yo apoyo a Jeb y siempre lo he apoyado. ¿Y si Marco entra en la contienda? Bueno, eso ya es una cosa hipotética, como dicen, pero para mí es muy fácil. El que tenga el apellido de Bush normalmente tendrá mi apoyo. Claro, bueno, usted sirvió al padre. Y la familia. Bueno, al hermano, quiero decir. Los valores, Finalmente, ¿cómo lo podemos ayudar? Esta audiencia de la mayoría de gente que pertenece al grupo de inmigrantes, a la mayoría más grande que hay en el país. Sí, de acuerdo. Lo que quería señalar, tenemos un fondo para darle becas a Dreamers y hemos recolectado $45 millones. Muy bien. Para becas. Entonces se llama thedream.us, thedream.us, y cada Dreamer es una vida que estamos salvando. Sin duda, que gente que quiere ir a la universidad, que ha sacado buenas notas y solamente por falta de papeles no pueden seguir el sueño americano. Pero este es el momento nuestro de los latinos y hay que luchar como lucharon los chinos y los irlandeses y los alemanes, italianos. Muy bien. Dreamer, para ponerlo en pantalla. thedream.us. Muy bien, Estados Unidos. El sueño americano, thedream.us. De acuerdo. Muchas gracias. Siempre un placer. Y aquí tiene su casa. Muy amable. Gracias. A usted, encantado. Mucho gusto. Ya regreso con más.
Bueno, estas son imágenes de la Universidad del Táchira, donde estudiantes de esa institución están lanzando piedras para defenderse, mientras que están recibiendo estos gases que ustedes están viendo ahí por parte de las autoridades. Nuevamente se ven estas imágenes que llevábamos casi un año sin verlas, donde estudiantes se están enfrentando a la policía, a los colectivos, al grupo de los representantes del Estado. ¿Y quién mejor que está en este momento, que está con nosotros para darle la bienvenida y para hablar de esta situación en su país, que el señor Carlos Vecchio? Vecchio, que está en el exilio desde el año pasado. Vecchio es el segundo a bordo después de Leopoldo López. Así que un gusto en tenerlo, por primera vez que puedo contar con su presencia. Yo sé que usted estuvo en la clandestinidad durante varios meses en Venezuela, logró salir al exilio y está aquí ahora en los Estados Unidos. Sí. Bueno, muy buenas noches, María Elvira. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Y parte de lo que estoy acá en el exilio es precisamente para tener una ventana y hablarle al mundo de lo que verdaderamente está pasando en Venezuela. Usted tiene contacto velado, indirecto con Leopoldo. Siempre hay formas de pasar los mensajes y de estar coordinados. De hecho, cuando estuve en clandestinidad más de 108 días, perseguido, con amenazas, bueno, me permitió articular muchas de las cosas porque no estaba previsto mi detención. Sin embargo, el gobierno, pues actuando de manera represiva, atacó no solo a Leopoldo, que fue la primera detención que se dictó el año pasado, sino también inmediatamente la segunda, que fue la mía. La suya, correcto. Y me llevó pues a resguardarme para, digamos, coordinar con nuestro partido y con muchos organizaciones lo que ha venido sucediendo. No, y es bueno, y por eso le doy de toda la palestra para que usted se pueda expresar. Sin duda que para los hermanos venezolanos tu figura es una figura muy conocida, respetada. El segundo a bordo después de Leopoldo, que sabemos que es el líder de oposición más importante que hay en Venezuela. Sabemos que todo indica que es el hombre que podría liderar el país en un futuro cuando se abra el juego democrático. Y sabemos que lleva preso desde febrero, que ustedes nunca pensaron que este muchacho iba a estar casi un año en la prisión, ¿no es así? Bueno, fíjate que hace un año, en esta misma fecha, en estos mismos días, María Elvira, yo conversaba y discutía con Leopoldo y le decía, hermano, terminó el 2013 con la inflación más alta del mundo, con el año más violento de nuestra historia y con una escasez sin precedente en Venezuela. No nos podemos quedar callados. ¿Y qué le contestaba a él? No, y Leopoldo igual, los líderes políticos están para hablar, no para ver encuestas, para guiar a su pueblo, y que teníamos que levantar nuestra voz. Y eso fue lo que hicimos el año pasado. Bueno, esas condiciones que nosotros, que te acabo de describir, hoy, cuando vemos esas imágenes, están mucho peor, María Elvira. Hoy la inflación es mucho más alta de lo que era el año pasado, cerca del 70%, en alimentos llega a 93%, nuevamente terminamos con 25.000 homicidios en Venezuela y la escasez la estamos viendo en imágenes. Y el precio del barril ahora sí que está en el fondo. Bueno, todo lo que te conté del año pasado ocurrió con el barril con un promedio cerca de 100, un poquito menos. Ahora tenemos el barril, como lo vemos, cercano a los $40. Es decir, mucho más conflictivo tenemos y un modelo que sencillamente no funciona en Venezuela y que tiene una visión muy clara, que es la represión. Es un guión cubano. Reprimir para que la gente no pueda hablar y busque cambio en Venezuela. Y aquí está, fíjate, aquí hay un profesor hablando específicamente de esa represión. Adelante. Las fuerzas represivas del Estado invadieron nuestro campo universitario, nuestra autonomía universitaria. A partir más o menos de las 4:30 de la tarde vino una arremetida muy fuerte donde un grupo de policías entre nacionales, estatales, guardias nacionales penetraron y como si fuese prácticamente un sitio de invasión porque llegaron disparando perdigones, bombas lacrimógenas, bombas pimienta. En lo que esto está ocurriendo, hemos estado reportando que el presidente Maduro no está en el país, no pudo venir a rendir el informe ese anual que ustedes siempre reciben en la semana esta. Ahora va camino a Lisboa, no sabemos si después va a México, que se pensó, o a Nicaragua, acaba de salir de Rusia. En lo que eso ocurre están las colas. Y fíjate, solamente quiero mostrarte las colas que ahora se ven más largas que antes. Adelante. Es injusto que yo haga una cola para comprarle pañal a mi hija. Me 11 horas y cuando voy a estar a punto de entrar, resulta ser que me dicen no hay pañal. Hago cola para comprarle la comida a mi hijo, para comprar una medicina a mi hijo y resulta ser que no hay. Entonces, ¿de dónde estamos llegando? Entonces, se puede pensar que son los mismos chavistas los que están sufriendo los rigores del régimen. ¿No es así, esta señora? Sin duda, mira. María Elvira, cuando te decía que lo que te comentaba el 2013, cuando lo evaluamos hoy,
Hoy Maduro tiene cerca de 20% de popularidad, es decir, cayó casi más de 30 puntos. Sí. 80% del país considera que la situación es negativa. Esto incluye al propio sector oficialista, que está allí en la cola, porque la escasez no discrimina. Usted es de oposición, usted es de... Sí, no. de no hay leche, punto. No hay y ahí hay una leche. encuesta, ahora solamente vamos a ponerle al señor director, de que hay una encuesta donde dice que casi el 80% considera que Maduro es el responsable, es el malo de la película y que por culpa de él están las... Así es. Pero ¿qué es lo que pasa? Que, como acabas de decir, represión a la cubana, no, la economía no tumba gobiernos. Bueno, cuando fíjate, hay una represión tan sofisticada como la que los cubanos saben hacer. Mira, entonces, mucha gente se puede estar preguntando, bueno, ¿y por qué no hay los productos? ¿Por qué no consigues papel toalé? ¿Por qué no consigues champú? ¿Por qué no consigues leche? Que no hay producción. Entonces, porque se destruyó la producción nacional. Así es, están ¿Quién en Miami? La destruyó? El gobierno, expropiando, golpeando a la empresa privada y... Luego eso, tú dices, bueno, ¿y cómo lo sustituía? Con importaciones, porque el dólar estaba alto. Pero resulta que no hay dólares, y entonces no puede comprar nada. Okay, entonces, y por eso es la escasez. Entonces, ¿cuál fue la reacción del gobierno? Que es tu pregunta. ¿Cómo reaccionó el gobierno frente a las protestas del año pasado? Con el guión cubano, lo he dicho. ¿Y cuál es ese guión? Bueno, tuvimos la represión sin precedentes en nuestra historia, más brutal que hemos sentido nosotros los venezolanos. Más de 3.000 detenciones, 2.000 personas hoy en Venezuela tienen juicios abiertos. ¿Sabes qué, María Elvira? No pueden hablar de su caso, no pueden ir a manifestaciones políticas. Tenemos casos de torturas. Y todo esto que te estoy diciendo ha sido ratificado por el Comité de Tortura de la ONU. No es que lo estoy diciendo yo. Pero ahora no hay organismos internacionales que lo han hecho. No obstante, vuelven las manifestaciones. ¿Esa represión sigue? Eso, entonces, fíjate, se revivió la represión. Fíjate cuál fue el mensaje del gobierno el año pasado. Dirigente político que levante la voz va preso. Leopoldo preso, mi persona preso. Alcaldes que levanten la voz, los destituyo. 2 alcaldes destituidos y hoy presos. Diputados que hablen la voz, María Corina Machado fue destituida de su cargo y hoy ha sido amenazada. Déjame poner a María Corina que la tenemos, hablando de eso mismo. Adelante. Es determinante para el país que en esta hora se haya producido la coincidencia entre los liderazgos políticos sobre 2 puntos. El primero, el hecho que es absolutamente impostergable el cambio de régimen. Y en segundo lugar, en la importancia de la movilización popular. Es indispensable la movilización popular para lograr este cambio. Entonces, nuevamente, hablando sencillamente, María Corina está llamando nuevamente a la gente a tirarse a la calle. ¿No es así? Y entonces la pregunta es, la calle tiene un costo, que es esas heridas que estamos viendo ahí, que son las torturas de los invitados, de los estudiantes que tú me dijiste. Entonces, pero fíjate que ese guión, como te dije, es una represión ¿para qué? Para sembrar miedo, para que la gente se calle, para que el pueblo no se exprese y no busque un cambio a la crisis que hoy tiene el país. ¿Cuál es el planteamiento? Y la política es así, María Elvira. ¿Dónde se hace la política? En la calle. No hay forma de producir un cambio político en Venezuela que no sea en la calle. Y el planteamiento que nosotros hemos hecho es un planteamiento de calle pacífico. Y hemos planteado que hay una crisis, que el responsable es Maduro y que por lo tanto hay que darle una salida dentro del marco de la Constitución. Pero pacífico le responden con violencia. Bueno, entonces ese es el guión cubano. Pero nosotros sentimos que la mayoría del pueblo venezolano está con el cambio. Y va a ser imposible que ese guión de sembrar terror y miedo paralice al venezolano. Cuando tú revisas nuestra historia, nosotros somos un pueblo libertario. Jamás ha dejado el venezolano sentirse humillado. Y este cambio que yo vengo sintiendo en la sociedad venezolana ya para mí es irreversible y se va a expresar en cualquier momento. ¿Y cómo se va a hacer? Y para ustedes, quiero que me expliques, vamos a hacer una pequeña pausa, pero quiero que me expliques tu análisis. ¿Cómo va a llegar esa sustitución del régimen? No. Sabemos que el gobierno, sabemos que el presidente Maduro supuestamente está en el palacio porque hubo una elección que él supuestamente ganó. Fue avalado por muchos presidentes latinoamericanos. Ahí está. Ustedes están hablando de romper el orden constitucional. ¿Cómo se rompe? Renuncia, referéndum revocatorio o los militares. Eso es no romper, es hacerlo constitucionalmente. Y ahora me vas a explicar cómo se hace constitucionalmente y también el hecho de que hay rumores de que puede haber nuevamente un golpe de Estado. Lo hemos escuchado muchas veces, pero en realidad podría fraguarse. Ya regreso más. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para entonces ver cómo uno puede dormir bien ante tanta noticia interesante. ¿Cómo está, señor Suárez, de Matres House? De lo más contento de estar aquí contigo, escuchando estas cosas fantásticas de
cómo está pasando en el mundo, es algo increíble. Así es, pero bueno, vamos a ver si no pensamos en eso cuando estamos durmiendo y usted tiene la solución con esa superficie mágica. ¿Cómo funciona, Suárez? Con estas noticias hace falta dormir bien. Nosotros tenemos una misión y tenemos una promesa. La misión nuestra es que usted aprenda a dormir mejor. La mayoría de las personas no le dan importancia al colchón, no le dan importancia a dormir, creen que dormir, bueno, en cualquier lugar podemos dormir. Nosotros tenemos una base y un producto maravilloso. Nuestro producto se adapta a las curvas de su cuerpo, no tiene transferencia de movimiento, no guarda alergias, no guarda humedad. Usted puede dormir en él sin sudar, usted va a tener no sudor, no va a tener calor ni frío, va a tener una temperatura perfecta. Pero en adición hemos añadido la base eléctrica ajustable, que la añadimos en todos nuestros sistemas de dormir y hace que usted no sufra de ningún tipo de trastornos, como por ejemplo ronquidos o acidez o dolores de espalda, circulación, o inclusive dolores en los talones. Muchas personas sufren de dolores en los talones de los pies porque las camas le dan una presión en los talones y por la mañana se levanta con dolores en los talones de los pies. Y lo mejor de todo esto, no solamente que ayuda a esas dolencias, sino que usted le da una facilidad muy grande para que la persona pueda obtener el producto. ¿Y cómo es eso? Este producto puede ser adquirido fácilmente con $1, $2 o $3 diarios. Usted puede adquirir este producto sin interés de ningún tipo. No traiga su dinero, no traiga su tarjeta de crédito. Nosotros le ofrecemos nuestro dinero para que usted pueda adquirir este producto de una manera fácil. Es un producto extraordinario y usted debe tenerlo y usted va a dormir mejor. El lugar donde uno duerme debe ser un santuario, un lugar perfecto. Y así es, y sin duda que este fin de semana es el momento indicado para que las personas se acerquen y todo aquel que venga referido por este programa, María Elvira, cuando le digan mi nombre, el mejor servicio, el mejor precio y el mejor trato. No se olviden de la palabra clave, María Elvira, le vamos a hacer un regalo especial cuando vayan por allá. Gracias. No se olviden de ir por allá por nosotros esta semana. Buen fin de semana entonces, Suárez, hasta la próxima. Felicidades y buenas noches. Seguimos conversando con el señor Carlos Vecchio, que es el coordinador político nacional, el segundo hombre del partido de Leopoldo López, que sin duda para los hermanos venezolanos es el opositor más importante que tienen en este momento, y usted está segundo a bordo. Estuvo en la clandestinidad, logró salir. Si no hubieras corrido el mismo destino de Leopoldo, está aquí con nosotros, bueno, hablándole no solamente a la audiencia, muchos venezolanos hermanos que tenemos en la audiencia, sino a toda la América Latina, que también los ha apoyado. Entonces, vamos a hablar brevemente de muchas de las situaciones. Moody, que es como la calificadora, la que te da la nota de cuán bien tú pagas como país, está a punto de darle D o F a Venezuela. Eso significa que no le presta más nadie. No, es verdad, pero no quiero pasar a eso sin contestar la pregunta que dejaste sobre el cambio constitucional. Ahora vamos para el campo, pero primero háblame de este para traerte al otro. Dime. ¿Cuál es la consecuencia de eso? El modelo que se implementó simplemente no sirve, no funciona. Es un modelo que destruyó la producción nacional, que nos generó la inflación más alta del mundo. Pero si le dan F, ¿qué pasa? Es que le están diciendo, luego que cayó el petróleo, hay un riesgo alto de que Venezuela no pueda pagar su deuda porque la ha quintuplicado en los últimos años. Y si no la paga, no hay quien le preste. Y si no hay quien le preste, entonces, ¿qué pasa? Entonces ahí los militares se pueden sentir todavía más agraviados porque el desabastecimiento... Yo te digo, no los militares, los venezolanos, todos, porque los militares son venezolanos y tienen familia. Y como te dije, la inflación, la escasez, todo eso le golpea a los venezolanos, a todos, pero sobre todo al más humilde, al que menos tiene. Porque cuando tú dices una inflación del 70%, esa la sufre el rico, pero la sufre el pobre, pero le pega más al pobre. Ahí está. Y lamentablemente, María Elvira, esto es un ciclo que siempre nos pasa. Hoy nos está golpeando nuevamente los platos rotos al venezolano más humilde. Ahí está el presidente de los venezolanos pidiendo ayuda a nivel internacional. Ahora está en Lisboa, acaba de venir de Rusia, está en Lisboa, no se sabe cuándo llega a Caracas. Esta es la salida. Ahora, vamos entonces al orden constitucional, que es lo que yo te decía. ¿Cómo es que puede haber ese cambio constitucional que ustedes están pidiendo? Mira, nosotros hemos hecho que ese marco se tiene que dar dentro de la Constitución. La Constitución plantea varias opciones. Una de ellas es la renuncia. Tú me vas a decir, bueno, él no va a renunciar. Yo te diría, no lo sé. Quizás hoy es así, pero mañana no lo sé. ¿Quién lo va a forzar a que renuncie? Porque las circunstancias políticas cambian. La política es dinámica, no es estática, no es una foto que tú tienes. Entonces, cuando existen movimientos de estos, que uno respira, que sabe que vienen, no los para nadie, y eso permea a todas las instituciones. Cuando digo a todas,
pero también está el planteamiento que hemos hecho nosotros en una Asamblea Nacional Constituyente para reencontrar un diálogo entre las fuerzas del oficialismo y quienes creemos en una alternativa Eso lo tiene que permitir la gente que tiene el poder coercitivo, de que se llamen a nuevos diputados para hacer una asamblea. Una asamblea, bueno, ese es el planteamiento. Sí, sí, y esa la queremos activar de abajo hacia arriba, pero que sirva como mecanismo de diálogo. Está también el recorte presidencial a través de una enmienda, es posible hacerlo, allí está en nuestra Constitución. Una enmienda que pida que en vez de 6 años sean 4. El recorte del periodo también la tiene que permitir el Estado, o tiene que organizar el Estado. Correcto, pero esa es la fuerza política y la lucha. Por eso nosotros hemos dicho que este es el planteamiento que está en nuestra Constitución, que hay que darle una salida en este marco. Tú me dices, ¿cómo activarla? Bueno, hay que empujarlas. Y las circunstancias políticas te van a dar la viabilidad de una u otra. Está también el mecanismo del referéndum revocatorio, que está en nuestra Constitución. Entonces, lo que hemos planteado para que le quede claro a la audiencia es una salida dentro del marco de la Constitución. No es romper el orden constitucional, es más bien restablecer el orden constitucional. Pero María Corina estaba diciendo salir a la calle, y salir a la calle es exigir los derechos pacíficamente. Es que no hay forma, María Elvira, no hay forma de que tú puedas luchar por tu derecho si no lo haces en la calle. En la calle es donde se reconoce a la gente, en la calle es donde se escucha a la gente, donde se entiende el sufrimiento de la gente y es donde se producen los cambios. Y en la Constitución se prevé que la protesta es un derecho constitucional y ese es el derecho que estamos ejerciendo nosotros. ¿Qué pasa si en esa protesta hay violencia, como ocurrió hace un año? No estoy tratando de ser negativa, sino realista. Nuevamente no lo obviamos, no lo obviamos. Sin duda hay un guión, lo hemos dicho, que quiere sembrar miedo. Ahora nosotros creemos que hay más fuerza de quienes tienen las convicciones de cambio y de la defensa de sus derechos y por más que el gobierno pretenda reprimir, va a ser inevitable ese cambio y esa realidad política va a permear las instituciones. Y si yo le llamo a un rol a nuestras Fuerzas Armadas es precisamente que cumplan el mandato que está en la Constitución de ser imparciales y de respetarle y garantizarle el derecho a los venezolanos. Pero no lo han sido hasta ahora, porque sabemos que hay una cúpula de generalato que ha estado muy cercano al chavismo y que también se han embarrado las manos con el narcotráfico. Entonces la pregunta es cómo ustedes pueden esperar que esa cúpula militar sea limpia ahora y vuelva a establecer el orden constitucional, la democracia, los derechos civiles. ¿Por qué? Tú lo has dicho, es una cúpula. Es decir, es un grupito, al igual que es el grupito que está en el poder, es una élite que está allí. La mayoría de los venezolanos, y que incluye a la mayoría también de las Fuerzas Armadas, son gente honesta, que es la mayoría del venezolano que quiere un cambio distinto, que fue abandonado. Y estoy hablando también de aquellos venezolanos que comulgaron en algún momento con el proyecto chavista y que hoy están diciendo, esta élite ya no nos representa. No importa eso, bueno, siempre rectifican. ¿Dónde está Cuba en todo esto? Cuba, la mano cubana. Bueno, la mano cubana, en su pragmatismo, veía venir esto, la caída del precio del petróleo, y desde hace un año está negociando no solo con los Estados Unidos, que ya fue anunciado claramente, sino también con la Unión Europea. Ya tuvo sus 2 rondas, viene una tercera ronda, buscando su dinero. Es decir, yo no sé si esa expresión se utiliza acá, pero chuleó a los venezolanos. Sí. No sé si se utiliza. Absolutamente. Utilizó los reales y ahora dice, ya no me sirve, tengo que buscar a alguien que me dé los reales. Y por eso nuestra gran crítica de decir que siempre los Castro, porque yo no hablo del pueblo cubano que ha sufrido muchísimo, los Castro utilizaron a Venezuela y han intervenido en nuestra política para su beneficio propio y no el de los venezolanos. Bien, lo sabemos. Entonces nosotros creemos que más bien esta apertura que se ha hecho con Cuba, Estados Unidos, es un mensaje muy claro. El modelo de Cuba no funcionó. Los cubanos utilizaron a Venezuela y que nosotros tenemos que buscar un cambio político democrático en Venezuela y también insistir como latinoamericanos en ese cambio en Cuba. Y ahora vamos a hablar de la América Latina. Supuestamente en este mes van a ir 3 presidentes latinoamericanos de Colombia, de Chile y de Panamá. Sí, correcto. Donde van a ir a darle apoyo. De Chile el señor Piñera, el señor Pastrana de Colombia sí. y van a ir a un foro. Eso es un símbolo importante. No lo he visto antes que la América Latina se haya pronunciado a un nivel tan alto a favor de la oposición venezolana. ¿No es así? Yo estuve el año pasado, cerca de noviembre en Florencia. Yo estuve en la Asamblea del Club de Madrid, que es una organización que tiene más de 100 expresidentes del mundo. Allí, junto con los expresidentes latinoamericanos, no solo estas 3 personas, sino también Alejandro Toledo de Perú, también Ricardo Lagos, con ellos conversamos y logramos producir un documento de apoyo al tema venezolano y sobre todo a la liberación de Leopoldo, y fue suscrita por todos los expresidentes del mundo que forman parte de esa organización. ¿Qué pasó? Y se sacó una manifestación pública. Esto tiene incidencia en todos lados.
y creo que existe una presión internacional. Y si me preguntas el rol de Latinoamérica, y así como por ejemplo en el caso de Cuba también lo digo, creo que no hay que dejarle la responsabilidad a Estados Unidos, creo que es una gran oportunidad para Latinoamérica, para ser solidario con el pueblo de Cuba, para buscar el camino democrático rápido. Igual digo que los latinoamericanos no podemos olvidar el tema de Venezuela. Si tú me preguntas hoy dónde se está jugando el destino de la democracia en la región, no tengo duda de decir Venezuela. Y hoy Latinoamérica está en deuda con los venezolanos de mostrar esa solidaridad. Pero es que la América Latina a lo largo de la historia, los hermanos latinoamericanos no necesariamente han estado en contra de las dictaduras y a favor de los movimientos democráticos. Ahí estaba Pinochet, ahí está Trujillo, ahí estuvo Machado, ahí estuvo Batista, ahí estuvo Fidel Castro. Entonces, la realidad es que esperar porque la América Latina, con todo respeto, la América Latina nos venga a levantar la voz. No veo que ningún presidente ha levantado la voz en contra de Maduro. La señora Lilian Tintori, esposa de Leopoldo, estuvo en México hace pocos días y en realidad Peña Nieto no le dio la altura que se merecía. ¿Me equivoco? Pero fíjate, varias cosas. Yo debo decir que nosotros como venezolanos sí fuimos solidarios con los latinoamericanos en sus épocas duras. Sí, correcto. Y combatimos durísimo. Rómulo, las dictaduras latinoamericanas, y albergamos a chilenos, a República Dominicana. Pero sí aclaro algo, y en eso quizás te doy la razón, María Elvira. El cambio político no va a venir de afuera. No, va a venir de Venezuela, dentro de Venezuela. Si en Venezuela no pasa nada, no va a pasar nada. La comunidad internacional no va a hacer nada. ¿Dónde está entonces la oposición? Vamos a hablar el trabajo nuestro es sensibilizar a los pueblos de esos gobiernos para que incidan en sus gobiernos y de verdad volteen la cara a Latinoamérica. ¿Pero usted cree que los gobiernos en realidad no saben lo que está pasando en La Habana y en Caracas? Sí lo saben. Entonces, como te digo, va a depender de las realidades que se produzca a lo interno. ¿Por qué no se ha producido nada en Cuba? Porque lo interno no ha funcionado. Entonces, en la medida que funciona lo interno, estoy convencido que va a haber un acompañamiento internacional. Y debo decir, cierro con esto, María Elvira. No, vamos a hablar de la oposición. La oposición está dividida, está unida. Ahí está Capriles, está María Corina, está Leopoldo, está Ledesma. ¿Dónde está la oposición? Te cierro diciendo nada más que el respaldo que hemos tenido de organizaciones de derechos humanos, Parlamento Europeo, presidente, expresidente, sobre el caso de Venezuela, ha sido muy importante. Pero esos no son gobiernos, esos no son estados, esos son organizaciones internacionales. Hemos tenido estados, como España y otros gobiernos. Entonces, con el tema ya de la oposición, te digo, recientemente, tú acabas de ver las declaraciones de María Corina, de Enrique Capriles, estamos coincidiendo en que la movilización de calle de manera pacífica es clave para producir el cambio y que ha llegado el momento, con esta crisis que tiene hoy Venezuela, de que este es el momento, el 2015, para que nosotros los venezolanos podamos impulsar un cambio y podamos solventar, digamos, de fondo el gran problema que tienen los venezolanos, que es el cambio de modelo. Los twitters de María Corina se ven, vamos a poner uno, se ven muy a menudo, donde ella le está enviando, ¿no? Mejor dicho, imposible, se tiene que ir, renuncia. Entonces ya es abierta la petición por parte de esa oposición dura. Es que fíjate que no solo... Y fíjese lo que dice Capriles también, que está otro de los twitters y otra de Capriles está diciendo que también se tiene que ir. Bueno, es que eso no solo lo están diciendo los líderes, es ya la base incluso del oficialismo, que apoyó en algún momento a quienes hoy están en el poder, están diciendo ya, este modelo no funcionó, esto hay que sustituirlo, esto hay que cambiarlo. Y esa es la interpretación que también le tienen que dar los líderes políticos y sobre todo guiarlos. Y yo creo que eso es lo que está viviendo Venezuela en este momento. Vamos a ver qué pasa. El petróleo en la baja, con un desabastecimiento, la inflación espantosa, el problema de la criminalidad. Que Dios bendiga a los venezolanos. Y muchísimas gracias, señor Gracias a ti, muy amable. A usted, yo sé que usted está poco... Un gusto es nuestro, que está poco en los Estados Unidos porque está viajando, específicamente haciendo esto, levantando conciencia. Vamos a ver qué ocurre. A usted. Ya regreso con más. Las joyas de María Elvira son diseños exclusivos de Santayana. Quinto segmento, cuando pueda hablar con usted, ahí está la página del internet donde usted puede ver programas anteriores a este, o si quiere escribirme. Prometí que iba a leer, pero se me acabó el tiempo. Lo prometo que voy a leer unos cuantos mensajes el próximo lunes. Tengan ustedes un muy buen fin de semana y, como siempre digo al final, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Hasta entonces, hasta el lunes.